48 horas no aptas para cardíacos. Y evidentemente ahora al toro pasado, cuando ya conocemos el desenlace, uno empieza a leer las versiones que dicen, era el bluff de Trump, ya lo conocíamos. Y uno mismo dice, sí, claro, lo mismo hizo hace 8 años con López Obrador. Pero eso no quita el mérito. Chapeau, el estilo de la cabeza fría que llevó a un desenlace, pues si no del todo feliz, al menos un desenlace en el que México toma un respiro, una pausa de un mes en la que no se aplicarán las tarifas comerciales del 25% que ya nos tenían en los peores escenarios. El tipo de cambio el día de ayer estuvo hasta los 21.75 y finalmente es una suerte de détente. Seguimos siendo novios, pero vamos a ir a terapia. Tuvimos una conversación con el presidente Trump. Habló el día de ayer, a través de la embajada nos hicieron saber que iba a llamar el día de hoy a las 8 de la mañana. Nosotros, quiero decirles, habíamos buscado una conversación con él el viernes, creo que fue, ¿verdad? El viernes solicitamos una llamada con él. Se dio el día de hoy a las 8 de la mañana. Y fue una conversación, pues yo diría larga, fue más de media hora, ¿no? 3/4 de hora, algo así. Estuvimos hablando de pues, los temas de interés común. Le planteé que, pues que habíamos estado trabajando juntos en migración, que había resultados, siempre nosotros con base en la protección y el respeto a los derechos humanos. Y hablamos entonces del interés que tenía él y nosotros también de reducir el tráfico de fentanilo que se da de México a Estados Unidos y de otras drogas, no solamente de fentanilo. Él hizo varias propuestas y finalmente pues llegamos al acuerdo que está en el acuerdo que se puso de poder poner más guardias nacionales en la frontera norte para proteger la frontera y evitar el tráfico de drogas y en particular el tráfico de fentanilo de México hacia Estados Unidos. Le planteé siempre que queríamos que pusiera en pausa las tarifas desde el primer momento. Los aranceles. Bueno, así lo informaba la presidenta Claudia Sheinbaum en una conferencia de prensa, quizás la más relevante que ha tenido en los ya casi 4 meses de gobierno. Ya vieron el tuit, ¿no? Pues fue Siéntense, por favor. Está el equipo conmigo porque realmente esta es una labor del gabinete, de todo el equipo, de seguridad, de economía, Hacienda no está aquí, y todos, Gobernación, todos. Somos un gran equipo, la verdad es que me siento no solo apoyada, sino que hemos logrado construir realmente un gran equipo en el gabinete. Tuvimos una conversación. Hubieron aplausos, reconocimientos, incluso de quien fue su primer opositor, sí, de Marcelo Ebrard, que dijo, la libramos. Y bueno, decir que lo que logró hoy la presidenta pues es algo totalmente insólito. Si ustedes preguntaban ayer, pues esto era, no, ¿cómo? Esto es imposible, ¿verdad? Entonces, presidenta, yo sí te felicito. Es un orgullo tener a nuestra presidenta. Gracias. Mi segunda pregunta. Bueno, hablaba yo de esta conferencia como una, al menos que va a marcarse en, pues no sé si en los libros de historia,
pero que evidentemente marcan un hito para la presidenta Claudia Sheinbaum. Primero, porque todos los medios, incluso en día de puente, porque el día de hoy estamos en puente, estaban esperando este anuncio. Se sabía que sería a las 9 de la mañana. En la agenda de la presidenta se decía que era por el día de asueto, pero en realidad porque iba a haber esta llamada telefónica entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum. Trump, a su estilo feroz, bully, retador de empujar contra las cuerdas, el día de ayer le comunicó a los medios que hablaría tanto con México como con Canadá y seguía en este territorio de las palabras un poco hostiles, estas. Y también estoy hablando con México mañana por la mañana y no espero nada muy dramático. Eso, pusimos tarifas y nos deben mucho dinero y estoy seguro de que van a pagar. Insistió en el tema del déficit comercial que tiene, de acuerdo con su perspectiva, Estados Unidos frente a México. Ahí le comenté que pues en realidad no era déficit, que teníamos un acuerdo comercial, que éramos socios comerciales y que este era pues el resultado de ser socios comerciales y que en todo caso pues era la mejor forma de seguir compitiendo frente a China y otras regiones del mundo. También le dije, porque hicimos un ejercicio de lo que significaría el déficit per cápita, que cambia un poco el escenario, y al final, desde el principio le planteé que en el caso de seguridad pusiéramos a los equipos a trabajar. Por ende, había expectativa porque se asumía que Trump había llevado hasta el puerto final su juego que yo siempre le llamé del chicken, de que voy a manejar y nos vamos a estrellar, y cuando el sábado anuncia que sí iban a haber tarifas, pues los mercados ya estaban empezando a través del tipo de cambio, cómo se estaban moviendo las bolsas, estaba registrando que iba a ser un año horribilis para México, un año de crisis. La respuesta de Trudeau, se esperaba un mundo un poco peor porque íbamos a tener una escalada de tarifas, una escalada de precios y claro, para una economía como la mexicana, al menos meses de ajuste que incluso nos podían llevar a una crisis económica. Y vale la pena insistir en eso porque al menos hemos tenido 3 sexenios en los que la crisis, como la conocimos, quienes recordamos la crisis de Cedillo o la de Salinas, pues evidentemente es volver al territorio de la terrible incertidumbre, de inflación, de pérdidas de empleo, y no era bueno el ánimo de cara a esta conferencia en la que tendríamos que conocer el plan B de Marcelo Ebrard. La conferencia a las 9 no comenzaba, 9:30 no comenzaba, y como antesala para que todo mundo soltara el cuerpo y sintiera justamente esta euforia de se logró, llegó un tuit de la presidenta Sheinbaum en la que describía la llamada con el presidente Trump. Ahí delineó los acuerdos. 1, tropas en la frontera, revivir justamente el mismo escenario que con López Obrador, cuando Trump pudo decir gané porque construimos el muro. No era el muro físico, pero era el muro de elementos pagados por México y desplegados en la frontera. Con el tema específico del ataque al fentanilo, al crimen organizado, y agregando un punto sobre el tráfico de armas. Claudia Sheinbaum decía, logramos que Estados Unidos se comprometa con un tema que en el fondo, y lo vamos a platicar ahorita más adelante, no se compromete porque en territorio estadounidense la venta de armas es completamente legal y se vuelve ilegal cuando cruza por nuestro país. Estados Unidos puede decir que hago y no hago, pero ¿a quién va a perseguir?
En fin, de eso vamos a hablar más adelante. Pero bueno, ella especificaba este término y al final del tuit, las palabras que nos volvían a la vida. Una buena conversación en el marco de respeto y pues esta es la noticia que tenemos que darles. Hablé ya con el general secretario para pedirle que trabaje de inmediato en este acuerdo que hemos tenido y ya pues les estaremos informando. Nos ayuda también a nosotros para fortalecer la seguridad en la frontera norte. Entonces, pienso que fue un buen acuerdo y pues ya estaremos informando de este mes de trabajo de los equipos de seguridad y los equipos de comercio. Al final de la conversación le platiqué de nuestra campaña del fentanilo y me dijo, mándemela. Le dije, es muy importante que se sepa que sepan los jóvenes el daño que hace el fentanilo, lo hemos estado trabajando, entonces pues le enviaremos también la campaña que estamos haciendo en las escuelas y que esté en los medios de comunicación. Pues 4. Se ponen en pausa los aranceles por un mes a partir de ahora. Y por ello, cuando cerca de las 9:30 llega la presidenta Sheinbaum, saluda, dice, ya saben de la conversación, ríe un poco, es cuando se detona el aplauso y ella empieza a platicar durante algo así como 6 o 7 minutos el contenido de esa llamada con todo y bromas y ella evidentemente de muy buen ánimo, muy alegre, muy contenta, compartiendo incluso estos momentos, entre comillas, de jugueteo con Donald Trump, de cuánto quieres que sea la pausa, pues eterno, porque nuestro amor es eterno. En el caso del comercio, entonces le hice pues la misma propuesta, ¿por qué no ponemos al secretario de Economía de México y a su secretario de Comercio a trabajar conjuntamente para poder pues tener también resultados y conocer de estos temas? Entonces estuvo de acuerdo y al final me preguntó que cuánto tiempo quería poner en pausa. Le dije, bueno, pues vamos a ponerlo en pausa para siempre. Y me dijo, bueno, pues ¿cuánto tiempo? Le dije, bueno, vamos a ponerlo en pausa un mes y estoy segura que en este mes vamos a poder dar resultados, buenos resultados a su pueblo, buenos resultados al pueblo de México. Y este fue el resultado del acuerdo. Desde que inició esa conferencia de prensa a que terminó con solamente unas 6, 7 preguntas, mucho más corto. Evidentemente fue una conferencia que ya no seguía el guión original. El guión original era para que Marcelo Ebrard expusiera lo que era el plan B, estaba ahí la secretaria de Gobernación, estaba ahí todo el equipo, que de hecho fue muy reconocido por la propia presidenta Sheinbaum, como se pudo escuchar. Pero bueno, ellos tenían la visión de presentar cómo México iba a resistir a este divorcio con Estados Unidos, porque básicamente cuando uno escucha los términos, nos vamos a dar un mes, vamos a arreglar esto, la relación subsiste, te das cuenta que esta relación México-Estados Unidos es como un matrimonio en el que le hemos invertido ya casi más de 30 años de caminar juntos, de tener bienes mancomunados, porque básicamente cuando tienes de un lado y del otro la industria, por ejemplo, la del sector automotriz, que luego explicó muy bien Marcelo Ebrard, bueno, la separación significaba, o al menos nos planteó como país, qué es lo que íbamos a hacer, quién se queda a los niños, yo me dedico a qué, tú te dedicas a qué, porque como en los matrimonios, la vida se ha construido entre México y Estados Unidos de forma compartida, donde la ganancia de uno es la ganancia del otro, pero la pérdida de uno es la pérdida del otro. Y de pronto nos topamos con que quizás teníamos que separar los caminos y
ya no se entendía cómo iba a funcionar o cómo ibas a reconstruir la vida. De verdad, quienes son las personas, bueno, quienes están casados y escuchan esto, saben de qué estoy hablando. Una separación significa cómo reacomodo mi vida, mis tiempos, mis amistades, mi forma de trabajo, porque básicamente eso plantea la ruptura. El punto medular aquí es la competitividad de la economía de los Estados Unidos depende en buena medida de las plantas que tienen y el complejo industrial que hay en México. Para darte un ejemplo, en una reunión con los CEOs de las empresas más grandes del mundo, le pregunté al CEO de Ford, oye, ¿tú qué piensas de la posibilidad de que reubiquen plantas y todo esto en un futuro? Y él contestó, mira, la planta más productiva que tengo en el mundo está en Cuautitlán Izcalli, la número 1 del mundo. Y es donde estamos haciendo el Ford Mustang E, que es el que compite con los vehículos de China y otras marcas, no solo de China. Y lo están exportando del Estado de México a Noruega, Suecia, Dinamarca y Alemania, que son 4 de los mercados más exigentes del mundo, y se hace en el Estado de México. Y la segunda planta, me dijo, está en Hermosillo, Sonora. Y como en una ruptura que no llega a divorcio, básicamente lo que dijimos fue, nos vamos a terapia, porque tú tienes que cambiar esto y yo voy a cambiar esto y así le vamos a ir a construir y vamos a estar regresando al psiquiatra, nada más que aquí a las juntas estas bilaterales, para evaluar cómo vamos caminando juntos. Pero como ya existió el antecedente, pues complicado se ve el futuro. Pero bueno, vamos a ver cómo son los acuerdos de este nuevo, así, exacto, vamos a ver cómo quedó el nuevo acuerdo prenupcial o nupcial de México y Estados Unidos en estas bodas de plata reforzadas. Desde el principio le planteé que en el caso de seguridad pusiéramos a los equipos a trabajar, que no se trata o sea, que se trata de colaborar, como siempre lo hemos dicho, coordinarnos, sin perder la soberanía, con respeto a nuestros territorios y a nuestro ámbito de actuación. Y estuvo de acuerdo en que pusiéramos este grupo de trabajo para hacer un plan de acción en el marco de nuestras soberanías que diera resultados. Y en el caso del comercio, entonces le hice pues la misma propuesta: ¿por qué no ponemos al secretario de Economía de México y a su secretario de Comercio a trabajar conjuntamente para poder pues tener también resultados y conocer de estos temas? Entonces, así daba el anuncio justamente la presidenta Sheinbaum respondía a las preguntas de los periodistas de cómo se iban a medir en el futuro estos progresos, lo que significaba para México, y la pregunta más incómoda, evidentemente, fue la que el día de ayer, por medio de un tuit que ya compartí aquí y luego un mensaje videograbado en el que básicamente replicó el mensaje de la soberanía y de la calumnia de Estados Unidos, porque este bluff, entre comillas, porque fue un bluff de póker, de decir te voy a poner los aranceles, venía además con un golpe brutal en el que básicamente le quitaban el nivel de gobierno a México porque decían que era un narcogobierno. Y esa pregunta llegó: ¿cómo se lidió eso con Trump? Entonces, evidentemente le dije, pues no estoy de acuerdo, presidente Trump, con esa idea que ustedes tienen, y mejor pongámonos a trabajar. Y pues fue lo que resultó, nos pusimos a trabajar. Gracias. Último, ¿cómo se espera dentro de un mes usted estar informando
acerca de que se llegó a un acuerdo. Pues podemos estar se siguen informando evaluando. permanentemente, nos vemos diario. A ver, vamos a tomar una más. Trump, a esas mismas horas, subió en Truth Social justamente cómo fue el acuerdo con Claudia Sheinbaum. Al darle lectura a su red, pues se parecen en gran medida los dos comunicados. También para Trump fue una plática productiva, agradable. Se ve que tiene una buena relación o una simpatía con la presidenta Sheinbaum, pero ya en el comunicado trumpista simplemente no existe el tema de las armas, ni tampoco el tema que le interesaba a Claudia Sheinbaum de esta campaña del fentanilo, que ella asegura es la que ha ayudado a la sociedad mexicana, a los jóvenes mexicanos, no engancharse en esta droga. Y esta era la versión de Donald Trump, pero más que contrastarla, por ejemplo, con el comunicado o con el tweet de la conversación que tuvo Claudia Sheinbaum, donde pues contrapuestos, cada uno rescató lo que mejor le interesa para su electorado, para su país, para sus gobernados, básicamente, porque los mensajes ahí son internos. Es interesante comparar la comunicación de Trump respecto a la conversación que tuvo con México, donde habla de very friendly, muy amistosa, tuvimos este acuerdo, y relata pues la victoria trumpista, que son los 10,000 soldados, todos dedicados al fentanilo, porque claro, fue una negociación comercial con la amenaza de te voy a dejar en la calle, te quito la casa, la de Acapulco, la de la ciudad, el departamento en Nueva York, insisto, de verdad, así era el tamaño de la amenaza, y se llega al acuerdo, ya no nos separamos y seguimos caminando juntos, y ahí delinea cómo van a ser las negociaciones. Trump la deja un grupo de 3 secretarios, Marco Rubio, Scott Benson, que es el secretario del Tesoro, y también el secretario del Comercio, Howard Lutnick, que son los que van a desarrollar las pláticas con sus contrapartes en México. Y luego él y la presidenta Sheinbaum, porque dice with President Sheinbaum, vamos a sobrever estas pláticas para llegar a y ahí está justamente el lenguaje de Trump, lo único que a él le gusta, to have a deal. A deal es como un negocio. Así como él dice you're fired, pues aquí dice do we have a deal or not, jugamos o no jugamos, do you fold or you don't fold. Y en la primera prueba que tuvo la presidenta, evidentemente salió muy bien librada, porque yo les decía, hay que comparar esa comunicación de Trump con la que tuvo respecto a las pláticas con Canadá. Y es completamente otro el tono. Miren, Canada no le permite a los bancos de Estados Unidos abrir negocios, siempre es lo que le importa, abrir o hacer negocio. ¿De qué se trata eso? Many such things, but it's also muchas de estas cosas, es decir, ya saca en el tema canadiense lo que él está buscando. Él quiere mejores condiciones, más ventajosas de negocios para los Estados Unidos. Y ya pone, pero bueno, también está el tema de la guerra contra las drogas y todos los muertos, y también que si la frontera con Canadá. Y finalmente, después de esta queja, les digo que es otro tono. Pone, just spoke to Justin Trudeau. O sea, ni presidente lo hace, premier no lo hace. Hablé con Justin. Íbamos a seguir hablando a las 3 de la tarde. Es decir, ahí está contenida una plática que no llegó a buen puerto, donde colgaron sin acuerdos y van a tener que seguir adelante. Son 2 realidades, 2 estampas. Una muy bien manejada en México y la de Canadá, que sigue haciendo tremendo, pero tremendo ruido. Evidentemente en los mercados ya también dan por descontado que Trump va a sacar la raja que quiere, porque también chantajeó a Canadá.
On Canada, when you talk to Justin Trudeau again, is there anything he can give you at 3 p.m. when you talk again to also I don't secure know. a pause, I don't know. like you said with Mexico? I don't know. We have big deficits with Canada, like we do with all countries. I mean, I look at some of the deals made, I say, who the hell made these deals? They're so bad. But with Canada, I have a talk with him, and you maybe know or maybe not. We're going to meet again or talk again at 3 o'clock, right after my next meeting. And we'll see what happens. I can't tell you what's going to happen. To see Canada become our 51st state, we give them protection. Y enorme el contraste cuando habla sobre Claudia Sheinbaum, que dice que le cae a todo dar. With Mexico, we had a great talk with Mexico, and we had President Sheinbaum is a woman. I like her very much. We've had good relationships, but we have to stop fentanyl from coming in, whether I like somebody or not, and we have to stop the illegal aliens from coming in. I think we've lost 200,000 people on average a year for many years, much higher than the 100,000, could be even closer to 300,000. And they've agreed to put in 10,000 soldiers permanently, like forever, 10,000 soldiers at their side of the border and stop fentanyl and illegal aliens from coming into our country. They have a big incentive to do. Other than that, we've agreed to talk and consider various other things. We haven't agreed on tariffs yet, and maybe we will, maybe we won't. But we have a very good relationship. I also spoke with Prime Minister Trudeau of Canada, and we had a good talk in the morning, but I did ask him a couple of questions, like, you know, banks aren't allowed to do business in Canada. Canada is very tough. Canada is very, you know, we're not treated well by Canada. Y después de este impasse en el que de alguna manera nos dan un plazo, un mes, que nos vuelve a dejar en cierta vulnerabilidad, porque otra vez estamos sujetos a los, pues sí, a los caprichos del pirómano que está en la Casa Blanca, como decía yo, que está dispuesto a encender la cajetilla, ay, mi perra, Dios mío, que está dispuesto a echarle un cerillo a la gasolina y ver qué tanto se incendia para él ganar la máxima ventaja en su negociación. Y nos vamos a quedar una vez más pendiendo de estos hilos, pero quizás, y ahí es donde está lo importante, ver qué es lo que se puede construir en un mes para darle gusto al señor pirómano, pero también para protegernos y quedarnos en una mejor postura para negociar con quien está dispuesto a todo, porque lo único que le interesa es ganar. El día de hoy podemos decir, pues ganó México porque estábamos ante el peor escenario, pensábamos que podíamos entrar en una fase de recesión, aunque el secretario de Hacienda se reunió ayer con los mercados financieros, pues tuvo que sacar sus mejores palabras, sus mejores cifras para decir que México tenía un plan B que aún no se revela, pero que estábamos de alguna manera con una estrategia que iba a ayudar a solventar momentos de terrible adversidad, porque sabíamos que eran de adversidad. Y ahora es comprender si tendremos un mejor barco, un mejor velero para poder sortear las olas, porque no las vamos a dejar de tener. Y hay que tener claro cómo va a ser la relación de Trump, si nos va a estar dando plazos de mes en mes y uno aquí chambeándole, porque eso no es relación, oigan. Imagínense tener que renovar nuestros votos de amistad y de amor cada mes. Es mucha presión para una economía como la mexicana, que aunque nos sostuvimos desde la perspectiva de la dignidad y de la soberanía y sin ceder, sabemos que partimos de un lugar mucho más vulnerable, porque nuestra economía es, pues sí, 10 veces más pequeña que la estadounidense. Y por ende, en este plazo, si lo vemos desde esta perspectiva del matrimonio, pues si ya sabemos que te pueden andar dejando, pues ahí andas echando el ojo a ver con quién empiezas a establecer pues el plan B o la relación B o las múltiples relaciones que te ayuden a salir avante si fracasas en ese matrimonio en el que lo has invertido todo,
pero que no te quedes con las manos vacías. Y como nota al margen, hubieron varios aprendizajes en este asunto. Los que le apostaron en contra a México, pues tuvieron su merecido en la conferencia mañanera, y evidentemente quienes sumaron y comprendieron el tamaño del reto que se avecinaba y que íbamos todos en el mismo barco y no quieres, por ende, que le dé un ataque cardíaco a tu capitán, pues de alguna manera fueron reconocidos. Ahí van a estar los Alitos Morenos, los Acostas Naranjos, que apostaban a una crisis económica para sacar su propia raja. Mal por ellos y bien por quienes comprendieron, o se dice, que había un fin mucho más grande que lo político electoral, que se llama país. Necesitas primero un país para poder ver qué es lo que quieres gobernar.